buenos días a todas, todos y todes quienes nos acompañan el día de hoy. Les agradecemos su presencia, tanto a quienes están de manera física, así como también nos acompañan a través de nuestras redes sociales. Les damos la bienvenida el día de hoy a la rueda de prensa que hemos convocado pues desde el colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco, en conjunto con el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD, debido justo a los actos de represión cometidos a integrantes del colectivo Luz de Esperanza, de manera particular justo la negación de la tortura que han vivido por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco y las acciones que se han llevado a cabo por ello. En primer lugar, pues agradeciendo la presencia pues de Liliana Guadalupe Mesa Gutiérrez. Ella es cofundadora y líder del colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco, madre de Carlos Maximiliano Romero Mesa, quien fue desaparecido de manera forzada el 22 de octubre de 2020. Muchísimas gracias, Lili, por la confianza, por estar aquí, y te cedo la palabra. Pues muchas gracias a ustedes, CEPAD, por el apoyo, a los medios por poder visibilizar esto que se está viviendo, que estoy viviendo y estamos viviendo, pues muchas víctimas, ¿verdad? Así el contexto del caso. La administración pasada, en marzo del 2023, durante una movilización del colectivo frente a la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas por la desaparición de la hija de una compañera, y solicitándole avances a la fiscal y actos de investigación, se da esta agresión por parte de la Policía del Estado. Cuando nosotros nos encontrábamos exigiendo esta audiencia con la fiscal, llegó la Policía Estatal al lugar. Al inicio creímos que nos estaban dando el apoyo, que llegaban a darnos el apoyo por la movilización que estábamos realizando. Y sin embargo, pues fue todo lo contrario, ¿no? Fue un grupo de choque para disolver la movilización. Nos empezaron a encapsular, a aventar, recibimos agresiones físicas. Yo fui la más agredida. Hasta la fecha tengo dos cervicales ahora sí que movidas, que quizás me tienen que operar y no he podido seguir con este tratamiento. Tengo yo bien visualizada y señalada en la denuncia que se realiza a la policía Yaretsi Ortega Beleche, es a la persona que yo vi, ya que ella no traía solo traía un cubrebocas, la mayoría tenían un buff tapado el rostro, pero ella traía un cubreboca y en cierto momento ella no lo trajo. Cuando yo exijo a las autoridades que para retirarnos, una era que la fiscal nos recibiera y dos, que me dieran los nombres de las personas que estaban involucradas en esta agresión, tuvieron que darme los nombres. Por eso en la denuncia que se pone en visitaduría están los nombres, no solo de ella, que es la agresora principal, sino de varias de las que estuvieron agrediéndome a mí, y no solo a mí, sino a varias personas del colectivo, entre ellas la abuela de la muchacha desaparecida, que es una persona de la tercera edad. Lo más grave de esto es que toda esta agresión se vive frente a autoridades de la vicefiscalía, entre ellos pues el director de búsqueda de la vicefiscalía. En lugar de haber hecho como haber detenido estas agresiones, lo que se hizo fue grabarnos, y entre ellos se burlaban de lo que estaba sucediendo entre las policías y nosotros. Derivado de estas agresiones presentamos pues la denuncia en visitaduría, que a pesar de toda la evidencia terminaron archivándola, según ellos por falta de elementos. Para probar la agresión se interpuso una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco, donde incluso ellos me realizan el protocolo de Estambul, el cual sale positivo, pero dando el resultado se emitió una recomendación, la que es el número 028 del 2025, la cual se reconoce violaciones a los derechos humanos, se reconoce agresiones que sufrí por parte de estas autoridades. Sin embargo, no se reconoce la tortura, a pesar de que ellos me realizan este mismo protocolo,
y sale positivo, ¿verdad? Por lo cual se realizaron 2 acciones en conjunto con CEPAD, presentar un recurso ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y, contra esta recomendación, y una denuncia formal por tortura. Muchas gracias. Muchas gracias, Lili, por tu valiente testimonio, por justo contarnos respecto a las graves violaciones de derechos humanos que se cometieron en tu contra y demás integrantes del colectivo Luz de Esperanza, y recordar que precisamente pues estos hechos se enmarcan dentro de un patrón específico de represión de protesta social en Jalisco, donde la tortura ha sido utilizado como un método de castigo y para reprimir y silenciar las voces de todas aquellas personas que salen a tomar las calles a denunciar las violencias y la falta de respuesta institucional. Y pues resulta preocupante, en primer lugar, pues justo también este patrón de la Corporación de las Ateneas de la Secretaría de Seguridad Pública, que cabe recordar que justo esta corporación surge como respuesta, de hecho, a pues los actos represivos del 4, 5 y 6 de junio de 2020. Con esta iniciativa de crear una corporación encargada de vigilar cómo se llevan a cabo las manifestaciones, pero sobre todo como un acto de medida de no repetición, que ninguna persona manifestante en Jalisco vuelva a ser reprimido. Sin embargo, hemos visto en reiteradas ocasiones, en 2021 hubo detenciones en contra de integrantes del Frente Feminista Jalisco por esta corporación, y nuevamente en estos actos represivos vemos justo esta actuación por parte de la corporación que supuestamente iba a pues defender y sobre todo proteger los derechos de quienes se manifestaban. Y pues por el otro lado, justo la actuación que ha tenido la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco en la invisibilización y la falta de reconocimiento de los actos de tortura cometidos en contra de Liliana. Ahora me permito dar la palabra a Héctor Rodolfo Flores González, quien también es cofundador del colectivo Luz de Esperanza y Desaparecidos Jalisco. Él es padre de Héctor Daniel Flores, quien fue desaparecido de manera forzada por elementos de la Fiscalía de Jalisco el 18 de mayo de 2021, quien de igual manera contextualizará respecto pues otros hostigamientos que han vivido también desde el colectivo en relación a las acciones de búsqueda de sus seres queridos desaparecidos. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias. No, también señalar que dentro de las agresiones que sufrió la compañera Liliana, no solo fue este sometimiento y estos aventones, jaloneos, golpes, sino también mordidas que están plenamente en fotografía y que se presentaron también ante las autoridades, ¿no? O sea, cómo, hasta qué grado llegó esta agresión pública que hasta mordieron a la compañera cuando se encontraba, la estaban jaloneando, ¿no? Todo esto, como bien se comenta, en un contexto de violencia institucional terrible. En las consecuentes movilizaciones que tuvo la organización, incluso pues mandaban a los mismos elementos, ¿no? Como una forma de seguir hostigando, ¿sí? Y eran estos elementos de la policía del estado que se acercaban a las compañeras para seguir pues infringiendo de esta manera las violaciones que estaban cometiendo, estas agresiones, ¿no? En todo este contexto también pues no solo se limitó o llegó hasta la violencia física, sino también recordemos toda la administración pasada. Personas pertenecientes al colectivo tenían prohibido incluso ingresar a edificios públicos, o sea, incluso para las mismas reuniones que tenía el colectivo dentro del Palacio de Gobierno, teníamos que avisar a los secretarios con tiempo, porque si llegábamos así nos iban a negar la entrada aunque estuviéramos citados. O sea, tendría que bajar el secretario general de gobierno o el subsecretario de Asuntos del Interior para que pudiéramos pasar las mismas reuniones que éramos convocados. Esto también se replicó en el Ayuntamiento de Guadalajara, en todos los ayuntamientos, en el Congreso del Estado, para perpetuar esta violencia institucional
hacia los integrantes del colectivo, exacerbándose con los golpes y las mordidas que le dieron a la compañera. Se presentaron diferentes quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque no solo fue esa la cúspide, sino también incluso en búsquedas en el municipio de Tonalá, ¿sí? Que recordemos, encontramos en Tlaquepaque, un cuerpo, una cabeza. Se quería llevar solo una cabeza el Instituto Jalisciense. El colectivo pues pedimos que se llevaran todo el cuerpo completo para no dejar toda una noche el resto del cuerpo ahí en la fosa, que claramente se veía. Y también sufrimos agresión por parte de elementos de la Policía Municipal de Tlaquepaque, porque ellos estaban en la cerrazón de que se tenía que quedar el cuerpo en la fosa y hasta el día siguiente continuar los trabajos. Entonces, en este contexto de violencia institucional, y que recurrimos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues también ahí nos vimos, por decirlo así, violentados, ¿no? Porque no se dio atención a las quejas que presentamos, tanto individuales como de manera colectiva. Ninguna de ellas llegó incluso a recomendación, más que hasta ahorita la queja principal por las agresiones a la compañera Liliana, y una actuación demasiada opaca, por decir algo, ¿no? Que solo, desgraciadamente, hemos visto a lo largo de varios años que esta comisión estatal pues pareciera que solo está para proteger a las diferentes administraciones en turno, para proteger que, por ejemplo, pues las cifras de tortura no vayan a aumentar, no se vayan a ver reflejadas al reconocer esta grave violación, ¿no? Y otras tantas que yo creo que es una gran deuda pendiente que han tenido durante todos estos años, ¿sí? Porque no es un tema solo de esta administración o de la administración pasada, ¿sí? Sino desde la misma creación de las comisiones de derechos humanos. Gracias. Muchas gracias, don Héctor, por contextualizar pues la violencia institucional que han vivido y pues todos los actos continuos de hostigamiento por parte pues de múltiples autoridades, principalmente de aquellas encargadas de la Procuración de Justicia y la Seguridad Pública del Estado de Jalisco, y pues que además ustedes de suplir al Estado en sus obligaciones de investigar y de buscar a sus seres queridos desaparecidos y desaparecidas, pues son violentados por el ejercicio de estos derechos. Ahora doy la palabra a María Frida Hernández Sánchez. Ella es abogada integrante del eje temático de tortura del CEPAD, quien pues ha acompañado a Lili y a Héctor y al colectivo en este proceso, y que nos relatará un poco más acerca de esta recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la impugnación presentada ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y justo todas estas deficiencias que hemos advertido en la documentación e investigación de la tortura y actos represivos cometidos. A todos, a todas, muchas gracias Liliana y Héctor por sus valientes testimonios sobre los actos de tortura que han sufrido, así como el constante hostigamiento por el desarrollo de sus actividades como labores de búsqueda aquí en Jalisco. Desde el CEPAD queremos aprovechar el espacio y el interés en el tema para compartir un análisis sobre los hechos de represión estatal que, basándonos en evidencia y marcos normativos tanto nacionales como internacionales, constituyen graves violaciones a derechos humanos. La tortura en el marco de represión de la protesta social no es un fenómeno aislado ni es reciente. Existe documentación de actos represivos contra personas que ejercen derechos fundamentales en Jalisco que se remontan décadas atrás. No olvidamos el 28 de mayo del 2004, donde se registraron actos represivos contra manifestantes en el marco de la Tercera Cumbre de América Latina y el Caribe y la Unión Europea. Posteriormente, derivado de la ejecución extrajudicial de Giovanni López en mayo del 2020, el 4, 5 y 6 de junio del 2020 hubo nuevos hechos de represión documentados, entre los que se encuentran la tortura y la desaparición forzada de personas manifestantes.
Además, se destacan los múltiples actos represivos en 2024 en contra de colectivos y familias de personas desaparecidas, recordando la detención de Osvaldo Rojo y Jauro Jauregui, quienes fueron vinculados a proceso por los delitos de lesiones y ataques a las vías de comunicación. Finalmente, y como ustedes bien sabrán, también recordamos lo ocurrido el pasado 15 de noviembre de este año. Nuevamente, se documentaron actos de represión a personas que eran manifestantes como aquellas que no lo eran, en su mayoría siendo jóvenes, y fueron detenidas de forma arbitraria y torturados afuera y adentro del Palacio de Gobierno. No se trata de hechos desconectados, es un patrón, más allá de una década de respuestas represivas contra el ejercicio de derechos fundamentales. Estos antecedentes son relevantes porque muestran una continuidad preocupante en patrones de respuesta estatal a la protesta social que han quedado en la impunidad absoluta. En marzo del 23, como bien ya nos dijo Liliana, el colectivo Luz de Esperanza se congregó de manera pacífica afuera de la Fiscalía, de la entonces Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas, hoy Vicefiscalía de Personas Desaparecidas. Su petición era concreta y legítima, solicitar una reunión con la titular de esa fiscalía. Esta demanda era muy sencilla, ser escuchadas por la institución responsable de buscar a sus seres queridos y familiares desaparecidos. Sin embargo, la respuesta estatal fue desproporcionada. Agentes de la corporación denominada Ateneas de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado procedieron a encapsular a varias de estas mujeres, ejerciendo violencia física y verbal en contra de ellas, que incluyeron insultos, burlas, amenazas, golpes y sometimiento, que le generaron afectaciones tanto físicas como psicosociales a Liliana, a Héctor y al resto de las personas integrantes que estaban ese día. Estos actos, conforme a estándares nacionales e internacionales, constituyen tortura. Por estos hechos, el colectivo Luz de Esperanza presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco ese mismo día, ese 31 de marzo del 2023, la cual quedó registrada con el número de queja 844/2023, proceso que culminó en la recomendación número 28/2025 el pasado 3 de noviembre. Recomendación que no reconoce e invisibiliza la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y o degradantes en el marco de la protesta social, minimizando la gravedad de los hechos. De acuerdo a los estándares internacionales y nacionales en la materia, lo ocurrido en marzo del 2023 constituye tortura. No se trata simplemente de un uso desproporcionado de la fuerza, como lo pretendió hacer ver la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ello a pesar de las amplias y varias pruebas que existen, como certificados médicos, un peritaje basado en el protocolo de Estambul, videos del momento de los hechos y los testimonios de las víctimas. Este caso además tiene un elemento adicional preocupante que la comisión omitió en su investigación. La represión funcionó como una represalia por el ejercicio de derecho a la protesta social y a la libre expresión. La tortura no fue incidental, fue un mecanismo de castigo por atreverse a exigir sus derechos. Esto representa la invisibilización de la tortura. Una institución dedicada a proteger los derechos humanos tiene la obligación de nombrar las violaciones conforme a lo que son, no a minimizarlas. Al hacerlo, esta comisión se vuelve cómplice de la violencia del Estado. Hoy también queremos denunciar que existe una práctica reiterada en las versiones públicas de estas recomendaciones. La negativa de colocar los nombres de las personas servidoras públicas responsables de las violaciones graves a derechos humanos, es decir, el testado de esos nombres. Esta práctica viola directamente el derecho a la verdad y a la justicia, no solo de las víctimas, sino de la sociedad en general. La verdad requiere nombrar e identificar quiénes son los responsables. La justicia requiere que exista un registro público de los hechos y de quienes lo cometieron. Por ello debe cesar el testado de los nombres de las personas servidoras públicas. Ocultar esos nombres es ocultar la verdad, y eso es inaceptable en un Estado de Derecho. Derivado de lo anterior, como ya bien dijeron, desde el CEPAD en acompañamiento a Liliana y al colectivo, impugnamos esta recomendación ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien conocerá del asunto en el momento correspondiente. Y por lo mismo tenemos un par de exigencias.
Hacemos un llamado a la CNDH para que realice una investigación exhaustiva, diligente y seria de los hechos ocurridos en marzo del 2023 en contra del colectivo Luz de Esperanza. Solicitamos que, derivado de esa investigación, se ordene a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco la emisión de una nueva recomendación que reconozca explícitamente estos actos como tortura y no un uso excesivo de la fuerza, así como la violación al derecho a la protesta social y a la libre expresión. Esperamos que la CNDH actúe conforme a su mandato, investigar sin sesgos y proteger efectivamente a quienes ejercen sus derechos fundamentales. Por otro lado, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco le urgimos transparencia. No podemos hablar del derecho a la verdad de las víctimas si dicha comisión continúa protegiendo el nombre de las personas servidoras públicas involucradas en la comisión de graves violaciones a derechos humanos, como lo es la tortura en este caso. A la Dirección de Investigación y Sanción del Delito de Tortura exigimos la apertura de las carpetas de investigación correspondientes por los actos de tortura cometidos en perjuicio de Liliana. Al gobierno de Jalisco le pedimos cese la criminalización, deslegitimación y represión de las personas manifestantes. Ninguna persona que ejerza sus derechos, como el de la protesta y la libre expresión, tienen o deben ser estigmatizadas. Si nombrar la tortura incomoda, entonces la vamos a seguir nombrando hasta que se haga justicia. Esta lucha no se termina con una recomendación que encubre, termina con verdad, justicia y reparación. Gracias. Muchas gracias, Frida. Y justamente, pues bueno, pues no bastaron más de 2 años y 8 meses que la comisión tuvo para investigar, para documentar adecuadamente las graves violaciones cometidas en contra de Liliana e integrantes del colectivo Luz de Esperanza, sino justo, pues pareciera lo contrario. En estos más de 2 años se dedicaron solamente a cómo poder justificar el actuar de las Ateneas, señalando y minimizando que solamente hubo un uso excesivo de la fuerza, que fue una mala actuación y una ausencia del seguimiento de los protocolos sobre uso de la fuerza. Y además, incluso en la propia recomendación queda de manifiesto que supuestamente esta actuación del grupo de las Ateneas era para privilegiar el derecho al libre tránsito sobre el derecho de las personas manifestantes a la libertad de expresión y a la protesta social. Además, también en la recomendación quedan establecidos otros patrones como el ocultamiento de los rostros de los elementos de la policía que participan en estos operativos, lo cual también ha sido un patrón documentado desde décadas atrás, y que esto imposibilita posteriormente el reconocimiento de aquellos y aquellas servidoras públicas que cometen actos de represión y graves violaciones de derechos humanos. Por eso hoy, una vez más, desde el CEPAD, denunciamos la complicidad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el ocultamiento de la tortura, quien se ha materializado en no reconocer múltiples actos de tortura en Jalisco y que ahora además protegen a quienes torturan, ocultando sus nombres en las recomendaciones. Asimismo, también pues hoy queremos señalar la preocupación porque precisamente en la recomendación queda de manifiesto que una de los elementos de la policía de Ateneas presentó una denuncia en contra de Lili por supuestamente agresiones cometidas en el marco de esa protesta social. Denuncia que a la fecha no se ha tenido ninguna información, no ha habido ningún acercamiento con Liliana para hacerle el conocimiento que hay esta denuncia, ni tampoco si se han realizado actos de investigación. Esto constituye un acto de represalia por la denuncia por los actos de tortura cometidos en contra de Liliana y demás integrantes del colectivo de Luz de Esperanza. Y pues además de eso, precisamente pues hasta ahora, a pesar de que esos actos represivos fueron conocidos de manera pública, la que entonces pues debería de haber aperturado una investigación en ese momento, la unidad de investigación del delito de tortura, ahora dirección de investigación, no ha aperturado ninguna carpeta de investigación. Por lo que ya comentaba también Liliana, presentaremos una denuncia por estos hechos y que se investiguen. Sin embargo, pues bueno, es importante también traer a colación
una deuda pendiente que tiene el Estado de crear una fiscalía especializada en investigación del delito de tortura para que estos hechos se investiguen de manera independiente, exhaustiva e imparcial, y que hasta ahora no ha querido hacerlo. Sin una fiscalía especializada, estos hechos y miles de hechos más de tortura no van a ser resueltos. En la fecha, en Jalisco no hay ninguna sentencia condenatoria por tortura, por lo cual ahora los actos de tortura cometidos en contra de Liliana se suman a estos múltiples casos que están en absoluta impunidad. Y por otro lado, pues de igual manera también queremos señalar la obstaculización que ha habido por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en este proceso para la elaboración de la impugnación, ya que a pesar de haberle solicitado semanas atrás copias del expediente de la queja que se integró, fue hasta hace unos pocos minutos que proporcionaron las copias, lo cual claramente no permitió el poder conocer y aportar otras pruebas para este proceso. Y pues bueno, pues ahora daríamos la palabra para pues todas las preguntas que pudiera haber. Les pedimos quienes tengan algunas preguntas que puedan alzar la mano y de qué medio vienen. Buenos días, Lauro Rodríguez de NTR Guadalajara. Que nos pudieran mencionar, en este caso hablan pues de la tortura que sufrió la señora Liliana, pero hubo más personas, como lo mencionaban, que también pues fueron agredidas. En los expedientes están incluidas también todas estas personas, o tienen expedientes individuales cada una, o qué sucedió con el resto de buscadoras que fueron agredidas. Algunas sí pusieron la denuncia también dentro de la visitaduría. Ya no le dieron continuidad porque pues, realmente, como sabemos, es desgastante ir y que te revictimicen cada que vas y luego ya que ya no se te ven los moretones y que ya no se te ven, porque yo lo hice de inmediato. Yo ese mismo día fui a la Cruz Verde, me levantaron mi parte médico y yo fui de inmediato. Entonces hubo personas pues que ya fueron días después y ellos mismos les decían, es que pues ya no se te ve nada, pues sí o sea, no fue como casi era como no fue para tanto, les decían. Entonces sí, algunas sí los interpusieron, pero ya no continuaron con el proceso. Entonces es el único caso que sigue abierto. Sí, yo sí le he dado esta continuidad, porque se me hace tan importante y que después de eso me mandaban a las mismas policías a mis mismas manifestaciones. Era como una burla, o una de dos, o más bien las dos, una burla y otra como decir, seguimos aquí y tenemos el poder de seguir ahora sí que haciendo lo que queremos, ¿no? Entonces a mí se me hizo o se me sigue haciendo pues fatal, ¿no? Que, o sea, a pesar de que sucedió esto, me mandaron siempre a las mismas policías. Entonces pues no voy a parar hasta que pues haya justicia, como comentaba aquí Frida, llegar a la verdad y pues que se me deje de revictimizar, porque como comentaba también la compañera, que a pesar de que yo soy la víctima, pues ellos hasta interpusieron una denuncia en mi contra, por supuestamente las agresiones que yo hice en contra de ellas, cuando pues a mí no fue una, pues fue entre varias las que me sometieron. Entonces no sé en qué momento o cómo pude yo agredirlas, ¿verdad? Si estaba pues ahora sí que agarrada de una mano del otro y mientras otra me golpeaba. Entonces pues se me hace pues muy mal y hay que llegar pues realmente a la verdad. Gracias. Otra persona más. ¿No pueden recordar el número de la queja? Sí. ¿Y cuándo hubo la resolución de la comisión? La queja es la 844 diagonal 2023, la recomendación es la 28 diagonal. El número de queja es el 844 diagonal 2023 y el pasado 3 de noviembre Liliana compareció a la Comisión Estatal para la entrega de las copias y que se le notificara formalmente la recomendación 28 diagonal 2025.
buenos días. Noé Bayón, del periódico Mural. Para el CEPAD, ¿cuál sería la primera acción que debería hacer el gobierno del Estado para que ustedes digan que tienen la voluntad de acabar con esta situación de la tortura en el Estado? ¿Cuál sería la más importante y con la cual ustedes podrían decir, por lo menos estamos viendo voluntad de cambiar este tema? Justo pues el reconocimiento público de la existencia de la tortura en Jalisco. Hasta ahorita ninguna de las últimas, al menos 3 administraciones que han habido, han reconocido la existencia de la tortura en Jalisco, y que eso se materialice precisamente por un lado la designación de presupuestos específicos. Hasta ahorita, por ejemplo, para el año 2025 solo se han destinado 2,5 millones de pesos para la investigación de los actos de tortura. Y pues por el otro lado sería justo la creación de la Fiscalía especializada en investigación del delito de tortura, así como la generación de políticas públicas encaminadas a la prevención del delito. Sí, bueno, se va viendo de NMAT, de seguir con esta actitud de esto que no progresan, ¿qué otras medidas van a tomar? ¿Van a ir a la Convención Nacional, a la Convención Interamericana? ¿Por dónde va a seguir su lucha de seguir en este mismo estado de las cosas? Pues también por ejemplo, esta es una medida de ellas, ejercer presión sobre la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que entre al fondo del estudio del caso, porque desde la experiencia del CEPAD nos han pues desechado las impugnaciones y hemos tenido que proceder al amparo. Y también, en caso de que Liliana así lo decida y así lo quiera, podemos contemplar comunicaciones internacionales con organismos, valga la redundancia, internacionales, para solicitar algún tipo de medida cautelar y también para que puedan conocer del estudio de fondo de esta situación acá y seguir ejerciendo presión para que se continúen con las investigaciones pertinentes. Pues bueno, si no hubiera alguna pregunta al respecto, pues agradecerles muchísimo el interés, la presencia, y pues estaremos actualizando posteriormente justo qué pasa con este recurso de impugnación, cuál es la determinación a la que llega la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual hoy le exigimos también que conozca de este caso, que pues justo resuelva atendiendo a los más altos estándares internacionales en materia de tortura y de protesta social, y que lleve precisamente a la resolución en la cual obligue a la Comisión Estatal de Derechos Humanos la emisión de otra recomendación donde sí se reconozcan la tortura, los actos de represión de protesta social, que además precisamente pues emita otros puntos recomendatorios, los cuales también pues justo lleven a la generación de pues medidas de reparación integral que atiendan efectivamente los múltiples impactos que ha generado esta comisión, y pues por el otro lado justo pues que haga este llamado a cesar estas deficiencias y prácticas de complicidad y ocultamiento por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Muchas gracias.